muy buenas tardes tengan todas y todos para TEDIC, para CONACOM, SEDECO y también para nuestros invitados internacionales, Data Privacy Brasil y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo de Ecuador. Es un gusto iniciar este conversatorio que se titula Protección y Derechos, conversatorio sobre datos personales, consumo y competencia. Sean todos y todas bienvenidas. Esperamos que estén ya almorzados, almorzadas, porque tenemos unos temas muy interesantes que abordar el día de hoy. Para dar un contexto sobre lo que vamos a estar tratando, desde una mirada de nuestros expertos nacionales y también regionales, desde Brasil y Ecuador, nos van a estar comentando sobre los desafíos que enfrentan los consumidores, los ciudadanos, las empresas, los usuarios, sobre temas tan delicados que tienen que ver como con los temas de datos personales, el consumo y la competencia. En este sentido, vamos a estar abordando la mirada desde las diferentes instituciones invitadas sobre los temas que ya mencioné, que son el consumo, la competencia y los datos personales. Esperamos tener un pantallazo sobre las normativas vigentes en la región, cuáles son los desafíos principales y cruciales a los que estamos expuestos desde los diferentes roles que nos tocan en la sociedad. Bueno, amigas, amigos, tenemos invitados de lujo. Voy a mencionarlos simplemente el nombre y la organización a la que pertenecen en primer lugar, para luego ya, antes de dar la palabra a cada uno de ellos, voy a mencionar brevemente el currículum que posee cada uno de ellos. Bueno, desde la CONACOM está con nosotros el doctor Rolando Díaz Delgado. Bienvenido, doctor. Desde SEDECO está con nosotros el doctor Gustavo Benítez Fernández. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Desde Data Privacy Brasil está con nosotros el director ejecutivo de la institución, Rafael Sanata. Bienvenido, Rafael. Hola, gracias. Y desde Ecuador, desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, está con nosotros el doctor Andrés Reyes. Muchas gracias a todos los panelistas que están presentes hoy acá. Y por supuesto, el agradecimiento muy especial a cada una de las personas que se está sumando a esta conexión. Fue bastante la cantidad de inscriptos, nos llena de orgullo saber que cada vez son más personas las interesadas en conocer sobre estos temas. Saludo a las casi 100 personas que están conectadas ahora y veo que siguen sumándose. Como unos mecanismos metodológicos, quiero anunciar que el chat está disponible. Pueden ir escribiendo sus consultas para los diferentes expositores a medida que van exponiendo los temas. La ronda de consultas la vamos a hacer después de que hayan sido expuestas todas las exposiciones. Así que bueno, sin más preámbulo y en honor al tiempo, quiero dar bienvenida al primer expositor de la tarde, al doctor Rolando Díaz Delgado. Es abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Realizó estudios de posgrados en el programa de doctorado sobre aspectos fundamentales de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alcalá, España. Es especialista en Derecho de la Competencia en la Universidad Carlos III de Madrid y de Regulación y Competencia en la Universidad Nacional de Asunción. Asimismo, ejerció la presidencia del directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, CONACOM, entre los años 2021 y 2023. Actualmente, el doctor Díaz es el director del Instituto CONACOM y miembro titular del directorio de la CONACOM. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Mariela. Muchísimo gusto saludar a los compañeros que nos acompañan hoy, también como expositores. Y si me permiten un segundo, voy a ir directamente a nuestra presentación, de tal forma que podamos arrancar. Si me confirman que está todo ok, podemos arrancar. Está perfecto, doctor. Sí, entiendo que nos vemos todos, con lo cual eso está bien, ¿no?
Bueno, la idea fundamental de esta presentación... A mí se me fue la presentación. Denme un segundo, por favor. La idea fundamental de esta presentación es básicamente ponernos un poquito sobre ciertos antecedentes y sobre todo llamar la atención sobre algunos temas que eventualmente tuvieran relación con los datos personales y la competencia, ¿no? El derecho de la competencia. En primer lugar, tenemos que señalar que cada vez más sectores de la economía dependen de los datos, ¿no? Y esto no es un fenómeno reciente, ¿no? El que sectores de la economía dependan de los datos. Lo que seguramente es reciente y llama mucho más la atención y ha generado la atención de autoridades de competencia en algún momento o de reguladores de determinados sectores en particular, es que la acumulación en grandes escalas de estos datos puede de alguna forma afectar a la competencia y giraría sobre eso más o menos lo que nosotros trataríamos de exponer aquí, ¿no? El acceso a esos datos en ese sentido se percibe como un recurso de creciente valor, ¿no? Sobre todo en la economía digital, ya que permite a las empresas obtener ventajas competitivas, mejorar la segmentación de mercados y personalizar sus productos y servicios de manera más eficiente. Cuando surge esta situación, evidentemente surge la evidente tentación, es decir, la tentación muy rápida, inmediata, de pensar en la posibilidad de la regulación, no solo de los datos personales, sino de la regulación de la utilización de esos datos personales, por supuesto, de la captación y la utilización de esos datos personales en materia de competencia, ¿no? Desde hace unos años, en ese sentido, los reguladores de la competencia reconocen la necesidad de considerar el papel de los datos personales en los análisis de competencia. Es decir, de los diferentes factores que se suelen tomar en consideración para analizar cuestiones de competencia, la cuestión de los datos y sobre todo la cuestión de grandes volúmenes de datos, se ha venido tomando en cuenta o se ha llamado la atención sobre la necesidad de tenerlos en cuenta en los análisis en los diferentes aspectos en materia de competencia, ¿no? Los reguladores en ese sentido afirman que la economía digital plantea ciertos desafíos que tradicionalmente no se habían contemplado en la aplicación de leyes de competencia. Por otro lado, por supuesto, encontramos también a quienes sostienen que las leyes de competencia aplicados, eso sí, al mercado particular de la economía digital, pues todavía pueden dar de sí para contener cualquier eventual práctica anticompetitiva, ¿no? Los datos personales podrían ser elementos importantes a tener en cuenta en el análisis de posibles abusos de posición dominante y de control de concentraciones, ¿no? En ese contexto, como decíamos, no se trata ya de una acumulación de datos personales, sino de la concentración de grandes volúmenes de datos como un factor que se deba tener en cuenta particularmente, ¿no? Y es esta concentración de datos la que ha llamado la atención y sigue llamando la atención, y de hecho por eso también nos convoca un poco en este encuentro para poder referirnos a él, ¿no? En este sentido, las empresas tecnológicas o plataformas digitales, tenemos que recordar, recogen y analizan enormes cantidades de datos personales. Cuantos más datos recojan, mejor será su capacidad para perfilar a las personas, es decir, para definir, caracterizar a las personas desde sus diferentes perfiles, por decirlo de alguna forma, valga la redundancia, en el sentido en el perfil comprador, en el perfil usuario, en el perfil de entretenimiento, etcétera, ¿no? Y ofrecer dichos perfiles a sus clientes, ¿sí? Porque no se trata ya solo de captar los datos, de tener los datos, de perfilar a cada una de las personas, sino sobre todo que esos perfiles sirvan puntualmente para generar valor, es decir, para poder ofrecer dichos perfiles a sus clientes y por tanto asegurar de alguna forma que una persona bien perfilada se le puede dar un anuncio también bien perfilado, bien dirigido y por tanto también podría convertirse en un consumidor potencial seguramente con mayor virtualidad, ¿no? Utilizar esos perfiles a fin de aumentar el atractivo de sus propios servicios, es decir, la misma empresa que acumula esos datos, que los perfila, que los utiliza, que los ofrece a sus clientes,
en la medida que sean mayores y que sean mejores los perfilamientos, evidentemente se convertirán en una empresa mucho más atractiva respecto de sus eventuales competidores que por A o B motivo tengan menos datos o tengan menor capacidad de acumular esos datos o de captar esos datos para luego perfilarlos. Al haber más usuarios en las grandes plataformas, unas pocas empresas acumulan o podrían acumular más datos y refuerzan o podrían reforzar su poder, ¿no? Esto evidentemente puede limitar las opciones de los individuos y los hace depender del modelo de esas corporaciones. En esta misma concentración de datos hace que las empresas que controlan esos grandes volúmenes se podrían o crean un cierto riesgo de que se puedan apoyar en ciertas situaciones para obstaculizar la innovación y establecer barreras para los competidores actuales o potenciales. Es decir, estas empresas, en la medida que tengan grandes volúmenes de datos de los cuales no disponen sus eventuales competidores, evidentemente los podría llevar a posicionarse en una situación tal que, por un lado, se conviertan en sí mismos en una barrera para que otros puedan desarrollar un negocio similar o parecido al que esta empresa con ese volumen enorme de datos pueda tener, y por tanto en sí mismo pueden generar estas barreras a sus actuales o potenciales competidores. Estas empresas, por tanto, podrían no tener incentivos para adoptar modelos y prácticas empresariales que mejoren la privacidad de las personas, cuando el objetivo es seguir mejorando, entre comillas, esa misma base de datos. Estas empresas podrían considerar también la legislación sobre privacidad y protección de datos, que de alguna forma podría venir a restringir el acceso, el manejo, la acumulación, los perfilamientos de esos datos, y por tanto podrían entender que cualquier legislación que viniera a restringir esa actividad supone o podría suponer una amenaza para sus modelos de negocio. Tal es así que algunas de estas empresas o en algunos sectores ya se escuchan o se pregonan determinados modelos, como por ejemplo una autorregulación, ¿no? Es decir, antes que nos regulen sería mucho mejor ir pensando en un modelo de autorregulación, ¿no? Tenemos que entender también que de darse estas situaciones eventuales a las que estamos haciendo referencia, probablemente también se estaría reduciendo la competencia, y esto podría además impactar negativamente en el bienestar de los consumidores, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos en este panorama o una vez identificados los eventuales riesgos? Tenemos que, evidentemente, algunas legislaciones ya han tomado la iniciativa y han tomado en consideración la existencia de estos datos. Tengamos en cuenta que la regulación de datos personales, la captación y el manejo de datos personales, no es un fenómeno reciente y no es un fenómeno que nace con la economía digital o con la existencia de estas plataformas. Evidentemente, ya la cuestión de protección de datos es una cuestión que tiene muchos años con mayor o menor grado de evolución en las diferentes legislaciones. Pero lo que sí tenemos que señalar es que la existencia, la identificación de estas grandes plataformas, de la identificación de que estas plataformas captan o pueden estar captando gran cantidad de datos que los pueden estar perfilando y utilizando, y que de alguna forma genera una eficiencia para ellos, que luego ese análisis también se deba tener en cuenta, y por tanto existe hoy un análisis, por lo menos, y un interés declarado ya en varios estados de entrar a regular estas prácticas en particular, ¿no? Bueno, y en ese sentido tenemos que señalar que en la Unión Europea la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental, ¿no? El artículo 8, apartado 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 16, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen que toda persona
tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernen, ¿sí? Ahora bien, luego tenemos que entrar en el desarrollo de lo que significa esa protección, ¿no? En España también tenemos que señalar la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. La ley establece que limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. En este lado del mundo tenemos que señalar que Argentina, por ejemplo, fue el primer país en obtener el reconocimiento de un nivel adecuado de protección para la realización de transferencias internacionales con Europa, transferencias internacionales de datos, entendemos. De manera reciente, mediante la ratificación del 25 de febrero de 2019, se adhirió al Convenio 108 del Consejo de Europa en sus términos originales. Asimismo, cabe señalar que es miembro activo tanto de la OEA como de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ¿no? Por su parte, Brasil es uno de los países que cuenta con una reciente adopción del régimen de protección de datos personales en su legislación interna, y a pesar de no ser parte del Convenio 108 del Consejo de Europa, su reciente legislación toma como referente tanto al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea como al referido convenio. En términos generales, incluye todos los principios de derecho a la protección de datos personales, con excepción de la obligación de establecer un periodo de conservación de esos datos. Chile y Colombia también cuentan con regulación en la materia, ¿no? En Chile, además de las disposiciones de carácter sectorial, se encuentra la Ley 19.628 del año 1999 sobre protección de la vida privada. Y en Colombia tenemos también una serie de legislación que está regulando también esta materia, ¿no? Tenemos listadas aquí algunas de esas normas, ¿no? También tenemos que señalar que Colombia fue, por ejemplo, presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ¿no? Es un dato importante. Esto lo que viene a mostrarnos básicamente es que existe una preocupación activa en el sentido de qué hacemos con la protección de datos y sobre todo cómo vamos avanzando hacia la protección de datos, sobre todo en el contexto de la economía digital, ¿no? Si pensamos que estas empresas o estas situaciones o la acumulación de datos puede generar algún tipo de llamar la atención desde el punto de vista de la competencia, tenemos que pensar básicamente en qué impactos se pueden dar o cuáles son las cuestiones que finalmente preocupan desde esta óptica, ¿no? En los ejemplos anteriores, el acceso exclusivo a datos personales permitiría a estas grandes plataformas, primero, controlar mercados claves y fijar los términos de la competencia, ¿sí? Y en este sentido tenemos que tratar de visualizar cuando hablamos que en muchos casos tenemos que pensar que incluso determinadas plataformas, cuando nacieron, se convirtieron en el mercado en sí mismo, es decir, no existía el mercado hasta que estas plataformas aparecieron, es decir, una nueva modalidad de hacer negocios que crea el mercado y por supuesto a partir de ahí ese mercado, una vez fortalecido, crea la iniciativa de otras empresas que podrían tener la intención de incursionar en esos mercados, ¿no? Esto crea también, en estas circunstancias puede crear barreras de entrada para nuevos actores que no tendrían acceso a la misma cantidad ni calidad de datos. ¿Esto qué significa? Que cuando una empresa cuenta con una cantidad enorme de datos y quienes quieran contratar a esta empresa, por ejemplo, para vender a través de ella publicidad o productos directamente, evidentemente prefieren a las empresas que tienen estos grandes volúmenes de datos y además que tienen la capacidad de perfilarlos adecuadamente de tal forma que toda publicidad, por ejemplo, que emita un cliente de estas empresas, de estas plataformas, vaya correctamente dirigida a el eventual comprador o al eventual consumidor del bien o servicio que se está ofertando, ¿no? Y no que fuera
una publicidad no dirigida. Por tanto, en la medida que se tenga esta base de datos, se vuelve atractivo para las empresas que tienen interés en contratar con estas plataformas. Por el contrario, carecer de estas bases de datos, pues evidentemente llevaría al efecto contrario. Cualquier empresa que quiera ingresar a esos mercados o que forme parte de esos mercados, pero no disponga de en esas enormes bases de datos, pues sencillamente se podría convertir en una barrera para crecer y desarrollarse en una competencia dinámica en ese mercado o incluso para acceder a ese mercado, ¿no? Y también en estas circunstancias se puede reducir la innovación al replicar productos o servicios de terceros utilizando sus propios datos de mercado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que esto también es un riesgo importante porque existen plataformas que, por ejemplo, básicamente podrían haber arrancado como intermediarios en la venta de un determinado bien o servicio, pero con toda la información que se fue recabando por parte de la plataforma respecto de los eventuales clientes, esto supone una información preciosa para definir, por ejemplo, si lanzo o si esa plataforma lanza algún producto que haga la competencia a sus eventuales clientes, ¿sí? A sus eventuales clientes. Ha añadido a esto además que siendo dueño de la plataforma, se podría incluso dirigir a los potenciales compradores hacia los productos propios en detrimento luego de los productos de quienes inicialmente fueron los clientes, me proporcionaron todos los datos y finalmente terminamos compitiendo contra esas mismas empresas, ¿no? Estos casos finalmente llevarían a las autoridades de competencia en los distintos países a comenzar a trabajar más de cerca con las autoridades de protección de datos para asegurar cómo las grandes empresas tecnológicas deberían utilizar los datos personales cuidando de no afectar a la competencia. ¿Sí? Es decir, el gran desafío está aquí porque hoy es una realidad la existencia de estas plataformas, la existencia de estos datos y de hecho tenemos que destacar que evidentemente este tipo de emprendimientos empresariales lo que vienen a generar es finalmente a satisfacer una demanda que seguramente incluso ni existía, pero que viene a generar o a acercar al consumidor también determinados beneficios que no existirían sin esa plataforma. Ahora bien, cuando estas plataformas son las únicas que pueden controlar estos mercados, evidentemente podría existir una enorme tentación de abusar de ellas y sobre todo también de convertirse en sí mismo en una barrera para la competencia para otras eventuales empresas que pudieran tener interés en participar en este tipo de mercados, ¿no? Algunos ejemplos para no ir cerrando y no pasarme además del tiempo que nos han puesto. Tenemos que tener en cuenta que en la revisión de la fusión entre Facebook y WhatsApp en el año 2014, la Comisión Europea señaló que los modelos de negocios de Facebook y WhatsApp eran diferentes, en particular con políticas de privacidad notablemente diferentes, ya que el fuerte compromiso de WhatsApp con la privacidad del usuario contrastaba con las prácticas generalizadas de rastreo y elaboración de perfiles de Facebook. La Comisión Europea consideró que los consumidores serían capaces de detectar cualquier cambio en la protección de la privacidad tras la fusión. No obstante, y aquí tenemos que recordar, no faltan voces que señalan que la operación que se dio podría haber incrementado las barreras de entrada para nuevos competidores debido a los diversos y sólidos efectos de red asociados con los datos, los cuales Facebook podría aprovechar de múltiples formas para fortalecer su crecimiento. Es decir, una operación que efectivamente pasó, en el cual no se detectaron eventuales riesgos para la competencia. Sin embargo, con posterioridad a ella, hoy no faltan voces que vienen a señalar que esos riesgos para muchos no solo están ahí latentes, sino que se fueron materializando, ¿no? En otro ejemplo, el de Google,
tenemos que hablar de dos casos puntuales, ¿no? El caso de la publicidad digital del año 2021 y el caso de Android del 2018, ¿no? En el primero de ellos, la Comisión Europea señaló que Google dominaba el mercado de la publicidad digital principalmente debido al acceso masivo de datos de los usuarios a través de su motor de búsqueda, ¿sí? Ese es el camino del acercamiento. De igual forma, captada también a través de Android y otros servicios como YouTube, ¿no? La comisión señaló que al utilizar estos datos Google había logrado personalizar la publicidad de manera efectiva y con ello dificultaba la competencia para empresas más pequeñas. Por este motivo, la comisión impuso una multa de 2,42 mil millones a Google por priorizar su propio servicio de comparación de precios sobre el de sus competidores. Un resultado que se habría facilitado justamente por el acceso privilegiado a los datos que, por supuesto, eran recabados por las compañías en su entorno, ¿no? Y en el caso de Android del 2018, la Comisión Europea impuso a Google una multa de cerca de 4,34 mil millones por prácticas anticompetitivas relacionadas con Android. Según la autoridad, según la Comisión Europea, Google obligaba a los fabricantes de teléfonos a preinstalar Google Search y Chrome, obteniendo así acceso exclusivo a los datos de usuarios y bloqueando a otras aplicaciones de búsqueda competidoras, es decir, por una doble vía. Y el ejemplo de Amazon, el de uso de datos de vendedores, ¿sí? Que en julio del 2019 la Comisión Europea inició una investigación formal contra Amazon en relación con el uso que Amazon hacía de los datos de terceros obtenidos en su condición de gestor de un marketplace. Es decir, Amazon finalmente es el gestor, el dueño, el controlador de la plataforma, del mercado como tal, de ese mercado en particular. Y en noviembre de 2020 la Comisión inició una segunda investigación en relación con los criterios aplicados por Amazon para seleccionar al ganador de Buy Box y para participar en el programa Amazon Prime. En ambas ocasiones, la Comisión Europea investigó un posible abuso de posición de dominio por parte de esta empresa, derivado de su doble rol como gestor del mercado y además como distribuidor en el mismo mercado, ¿no? La comisión concluyó que Amazon ostentaba una posición de dominio en el mercado de servicios de marketplace para minoristas en Alemania, Francia y España. Sin embargo, la investigación finalizó sin sanción mediante una decisión de compromiso. Espero no haberme pasado en el tiempo y nos quedamos por aquí, por supuesto, abiertos a las dudas o consultas que puedan tener para el espacio correspondiente. Muchas gracias, doctor Rolando. Bueno, una completa y detallada presentación de la regulación en materia de datos, del impacto en la competencia, los cambios principales que se vio en este último tiempo y así también unos ejemplos muy puntuales de casos relevantes. Agradezco a las preguntas que van llegando en el chat. Los animo también a que vayan anotando otras preguntas que vayan surgiendo. Al final de la ronda de exposiciones vamos a seleccionar algunas para hacerles saber nuevamente a los panelistas y tener una devolución. Bien, a continuación pasamos al segundo orador, que es el doctor Gustavo Benítez. Voy a presentarlo. Él es abogado, graduado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, posee una maestría en Derecho de la Universidad Pompeu de Fabra en España. Gracias al programa BECAL, anteriormente se desempeñó como director de investigaciones en la CONACOM. Actualmente ocupa el cargo de director de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Defensa del Consumidor SEDECO. Además, es profesor de Economía Política en el curso probatorio de ingreso a la carrera de Derecho de la misma universidad. Doctor Gustavo, bienvenido. Su micrófono, doctor.
Bueno, hola, antes que nada, muchísimas gracias, Mariela, por la invitación, gracias a TEDIC. Bueno, un saludo especial a la gente que nos acompaña hoy. Ahora mismo voy a tratar de proceder a compartir. em, a ver, a ver, a ver. Por algún motivo no estoy pudiendo compartir. Ah, ah, no, por algún motivo no estoy pudiendo compartir la presentación. Aunque ahí está. Ah, no, esta Ah. no es. A ver, ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver si habrá. Se hace esperar como los sorteos. Bueno, pues más, ¿Quién es? antes que nada, de todas maneras, mira, yo te comento, Mariela, para nosotros es súper interesante cuando entramos en contacto con ustedes. Lo primero que surgió fue nosotros aplicamos obviamente nosotros somos autoridad de aplicación de la ley 6534 de protección de datos personales crediticios. Y bueno, desde ya que a nosotros nos compete y somos muy cercanos a cómo se viene tratando la ley de protección de datos personales. De hecho, que en algún momento se estuvo hablando de que nosotros podíamos llegar a ser autoridad de aplicación, lo que mucho más aún nos acercó inclusive a participar de algunas mesas de conversaciones en el Congreso y compartimos seguramente mesa con algún miembro de TEDIC en algún momento. Además, también, si bien nosotros no somos autoridad de aplicación de la ley de datos personales, de la ley de comercio electrónico, la 1034, que es nuestra ley orgánica, nuestra ley madre, de alguna manera alcanza muchas de las transacciones que pueden realizarse dentro de ese entorno. Entonces, todo lo que tenga que ver con modelos de negocio basados en transacción de datos, para nosotros es crucial, ¿verdad? O sea, es nuestro, digamos que de alguna manera es un poco nuestro día a día, es estar atentos a cómo se viene desarrollando esto, en particular porque nosotros hoy por hoy estamos aplicando la ley 6534 y esta ley incorpora muchísimos conceptos nuevos que ya vienen o devienen de la regulación de la normativa ya especializada en materia a nivel internacional. No sé si se ve ahí la presentación. No Creo que estamos la vista, logrando, la aún vista no. no se ve. Hay, de hecho, que Ahí se hay un ve. intento de compartir, pero no estamos viendo la presentación, doctor. No está viendo la presentación, pues yo ya la estoy viendo acá. ¿Ah? Por algún motivo no. Se reportan en el chat que sí están viendo, claramente. Ok, ok. Bueno, de todas maneras, modo comentario simplemente para ir siguiendo un poquitito. Cuando hablamos nosotros a ver un poco, creo que esta no es, no es la presentación final. Lo que voy a hacer es hablar sobre la que tengo, porque aparentemente, o si no, le voy a hacer perder un montón de tiempo a ustedes y no les va a servir para nada lo que tengo aquí. Un último segundo, lastimosamente no. Voy a hacer un último intento, voy a hacer Mariela. Un último intento, porque ahora cerré. A un último Excelente, doctor. intento. A ver. Mm, mm. Por algún motivo no me deja compartir. Che. Voy Si a ver quiere, si doctor, convierto. sí. Si quiere, arrancamos la presentación. Bueno, vamos avanzando. Sabemos Bueno, lo que tiene que ver. Sí, que sí, tiene sí, mucha vamos avanzando. información. Avanzamos y no nos quedemos en esto. Bueno, hablamos con lo que tiene que ver con los antecedentes. Nosotros sabemos que acá existió ya lo que fue, o sea, primero que nada, hablemos de lo que tiene que ver con el carácter fundamental del derecho a protección de datos personales. Se citó, o sea, tenemos que de alguna manera irnos en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo de alguna manera esto nosotros, en lo que tiene que ver con la derivación de los derechos fundamentales incluidos en nuestra Constitución, como son los de libertad, intimidad, privacidad, honor,
la garantía de la habeas data, la inviolabilidad del patrimonio documental y la comunicación privada, son un poco derechos que hacen, principios que hacen base a la existencia de este derecho. Y además también tenemos la disposición del artículo 45 de la Constitución Nacional, de derechos y garantías no enunciados. Es decir, nosotros podemos construir a nivel constitucional el reconocimiento de este derecho fundamental de la protección de datos. En el 2021 existió una primera promulgación, lo que fue una ley, la ley 1682 que reglamenta la información de carácter privado, ¿verdad? Creo que fue denominada de alguna manera la ley Infoconf. Pero básicamente regulaba exclusivamente el sistema de información crediticia de entidades bancarias. Si bien la conceptualización de algunos elementos no era muy profunda, no era muy clara, se establecía el tratamiento de datos o características personales para fines científicos, estadísticos, encuestas, sondeos de la opinión pública, siempre que las publicaciones no se individualicen a las personas o entidades investigadas. Pero como decía Sarbón, y también ya se hablaba del consentimiento expreso, y yo creo que eso sí ya es de alguna manera un primer acercamiento a lo que tiene que ver con el tema que vamos a hablar. Posteriormente, en el 2002, hubo una modificación, lo cual redujo las multas y dejó un poco en el tintero o en el vacío lo que es quién iba a aplicar estas multas. O sea, no había una autoridad de aplicación. Bueno, ya en el 2020 hablamos de la Ley de Protección de Datos Personales Crediticios, que es la nuestra, la que nosotros estamos aplicando. Nosotros somos autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales Crediticios en conjunto con el Banco Central y el INCOOP. Esta ley tiene como objetivo garantizar la protección de datos crediticios de toda persona, cualquiera sea su nacionalidad, residencia o domicilio, y regula la actividad de recolección y acceso de datos de información crediticia y la constitución y funcionamiento de los buros de crédito. Y así es un poco como nos repartimos nosotros nuestras competencias con el BCP, si bien no están muy bien establecidas o el límite no es muy claro en la normativa. Nosotros, de alguna manera, ya con la reglamentación que hoy por hoy existe de parte del BCP, está mucho más claro lo que es su margen de actuación. Ellos más bien funcionan como un regulador, o sea, es que supervisa el funcionamiento del mercado de los buros de crédito, cómo se accede a este mercado, qué tipo de características tienen que tener y, de hecho, también qué tipo de información tienen que manejar, cómo manejarla y hacer cumplir la ley. Pero ahí nosotros entramos un poco más en lo que es en garantizar la protección en cuanto a lo que es, y la gran mayoría de nuestros casos es el de la consulta de datos sin consentimiento. Conceptos clave que aporta esta normativa. Hablamos de dato personal. Se conceptualiza este concepto de dato personal, tratamiento, titular de los datos, responsable del tratamiento, consentimiento, información crediticia, fuente de información crediticia, sociedad de información crediticia, usuario de información crediticia. Estos son conceptos que en la anterior normativa no estaban muy claramente conceptualizados, y si bien esta normativa tiene como objeto, como decíamos hace rato, la protección de datos personales crediticios, y viene incorporando estos nuevos conceptos que ya están establecidos anteriormente en otro tipo de normativas, las cuales vamos a mencionar un poco más adelante, ¿verdad? Lo que el cual de alguna manera puede llamar ya la atención y generaba un poco la duda respecto de si es que a partir de este marco normativo podíamos nosotros extender la protección a otro tipo de derechos, ¿verdad? Se habla un poco todavía de eso, mucha gente quiere construir en base a que construir otro tipo de interpretaciones o ampliar la protección en el sentido de que algunas de las disposiciones como la prohibición de divulgación de datos sensibles, o el derecho a la autodeterminación informativa, el acceso, la rectificación, cancelación y oposición al uso de datos personales, el consentimiento informado e ilicitud del tratamiento y cesión no consentida, no hacen relación específica a la protección de datos personales crediticios. Entonces, de alguna manera,
como que se pretende ampliar un poquitito en cuanto a lo que es la interpretación de la norma, ampliar un poco en base a esta falta de definición el alcance de la normativa. Bueno, también tenemos otros derechos como el derecho al olvido de información crediticia, son de 5 años, seguridad en la información crediticia, que son básicamente los estándares que tienen que seguir los buros de crédito o todos quienes de alguna manera estén tratando estos datos, y obviamente también el deber de secreto. Ahora, volviendo a lo que decía de aplicación restringida, ¿verdad? Y en el sentido de que eventualmente esto pueda ser todavía una discusión que algunas personas puedan considerar que no está cerrada. La ley tiene como objetivo garantizar la protección de datos crediticios, lo que a priori significa que no abarca otras categorías de datos personales, ¿verdad? Pero ahí entramos otra vez a lo que decíamos, a lo que decíamos antes, ¿verdad? En el sentido de que el hecho de que la conceptualización muchas veces, o en la prohibición por ejemplo, de divulgación de datos sensibles, se habla de datos sensibles simplemente y no se habla de datos crediticios sensibles, ¿verdad? Lo mismo para las otras, ¿verdad? Derecho de autodeterminación informativa, por ejemplo, ¿en qué consiste ese derecho, ¿verdad? Y si va más allá de lo que es información que tenga que ver con el carácter crediticio. Nosotros, por lo menos nosotros, nuestro enfoque desde SEDECO es que, y nuestra visión es que hace falta un marco integral de protección, ¿verdad? Aunque puedan extraerse interpretaciones que sugieran la posibilidad de una protección más amplia, la ley no profundiza en aspectos relacionados con la gestión de otros tipos de datos, lo que deja un vacío en la regulación y protección de la información personal en general. En cuanto a lo que son algunas de las atribuciones que tiene la SEDECO o las facultades que tiene la SEDECO a partir dentro de la ley, está la protección de los datos, de derechos de titular de los datos, supervisión y sanción por vulneración de derechos de los consumidores, educación y sensibilización, obviamente también con las demás autoridades de aplicación. Y entre las facultades del OSP, bueno, está la regulación y la supervisión de los buros de crédito, la transparencia del historial crediticio y la educación y sensibilización también junto con nosotros. Ya lo que tiene que ver en cuanto a la aplicación de la norma es de 2020, como dijimos. Tuvimos ya en el 2021, empezaron a presentarse las primeras denuncias y hoy por hoy tenemos alrededor de, o sea, les comento el tipo de casos, por ejemplo, que se dan. Por ejemplo, se dan consultas de datos crediticios durante el proceso de selección de personal. Esto fue y esto está expresamente prohibido por la ley, ¿verdad? En el sentido de utilizar este tipo de datos durante el proceso de selección de personal. Acá ya tenemos 18 antecedentes en los cuales fueron sancionados los proveedores por haber revisado los datos crediticios de las personas que estaban pasando a través de un procedimiento de selección. Tenemos otros casos, por ejemplo, donde se incluyen operaciones morosas ya canceladas o prescritas, por ejemplo, por error. Se incluyen también, fueron sancionados en tres oportunidades los proveedores. Y bueno, el mayor número es el de consulta de datos crediticios sin consentimiento. Son 22 sanciones hasta el momento. Y tenemos también algún caso de inclusión de una deuda por error, que es de un caso. Y hasta la fecha, hoy, o sea, en el 2023 recibimos 19 reclamos que todavía están siendo tramitados y este año, hasta la fecha, recibimos 49 reclamos. Eso todavía está pendiente de que podamos analizar y podamos diferenciar, o sea, ya más que nada por una cuestión de estadística, ver qué tipo de infracción sería. Pero bueno, yo creo que de alguna manera documenta o muestra que la gente está atenta a la vigencia de esta ley, está exigiendo el respeto de sus derechos y se está acercando a hacer sus denuncias, ¿verdad? Para nosotros, como yo les digo siempre, o sea, como nosotros somos autoridad de aplicación de varios marcos
marcos normativos, no solamente esta, que es la de protección de datos personales crediticios, sino en nuestra ley madre, la 1064. Y bueno, también la de tarjeta, está la de tarjeta de crédito. Y a ver, alguna otra normativa, no estoy recordando, son varias las que nosotros llevamos adelante. O sea que cuando tenemos que entrar a individualizar y generar estadísticas sobre la aplicación de una normativa en particular, nos lleva nuestro tiempito, lleva su especialización, hay que recabar un poco de datos, ¿verdad? Y ver un poquitito cómo también se estuvo haciendo antes, cómo se estuvo aplicando antes la normativa, revisar un poco los marcos jurisprudenciales y bueno, un poquitito de ahí sale esta información que recién les di. En cuanto a sanciones, la SEDECO puede imponer multas de hasta 15.000 jornales. Esto en el caso de reincidencia puede duplicarse o puede ir inclusive hasta 50.000 jornales si la facturación del infractor supera los 6.000 millones de guaraníes. Se pueden disponer la suspensión de actividades. También se puede disponer la inhabilitación para desempeñar esto ya en casos de que a quien esté tratando la información se puede individualizar, se le puede inhabilitar para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del sistema financiero, crediticio y en sociedades de información de datos personales por un periodo de hasta 6 meses o hasta 5 años. Y también se puede disponer el cierre inmediato y definitivo. Eso en cuanto a lo que es la ley de protección de datos personales, crediticios, ¿verdad? Lo que es de lo que aplica SEDECO hoy. Y en cuanto a lo que es el contexto internacional, ya un poquitito ir yéndonos más allá de lo que es nuestra normativa e interesándonos en cómo va a la ley propuesta, de alguna manera proteger algunos derechos de los consumidores y también creo que está establecida una disposición por la cual se deroga la 6534 y se crea una nueva autoridad de aplicación. Nosotros dejaríamos de tener facultades, ¿verdad? Para aplicar esta norma, dejaríamos de ser autoridad de aplicación, pero de todas maneras, seguramente la experiencia que ha acumulado la SEDECO durante estos años va a permitir que nosotros podamos servir un poco de pista de aterrizaje para esta nueva autoridad de aplicación. Cuando hablamos del contexto internacional, es imposible no hablar del Reglamento General de Protección de Datos, que entiendo es uno de la Unión Europea y entiendo que es uno de los marcos normativos que fue utilizado con más atención para proyectos de ley que se está estudiando hoy. Y consiste en un marco normativo que es robusto para la protección de datos personales de los ciudadanos europeos y del espacio económico europeo. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, donde el marco regulador es fragmentado. No hay una legislación federal única que rija la protección de datos personales. Sin embargo, existen varias leyes que abordan datos específicos en la privacidad. Volviendo a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, la GDPR, disposiciones clave que contiene y que empezamos a ver un poco cómo se repite acá lo que nosotros lo que ya está en nuestra ley. Pues, obviamente que no se repite, sino que esto ya de manera previa existía. Se habla de consentimiento informado, se habla de derecho a la rectificación, derecho a la supresión, que es básicamente derecho al olvido, derecho a la portabilidad de datos y derecho a la limitación de tratamiento. Y cuando hablamos del marco general de protección, bueno, en el marco general de protección, disposiciones clave como la notificación sobre brecha de seguridad, designación de un delegado de protección de datos, condiciones generales para la aplicación de multas administrativas y transferencias internacionales de datos, todas figuras que ya son incorporadas al nuevo proyecto. Bueno, y volviendo otra vez al caso de los Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen datos que de manera particular protegen datos en cuanto a salud, por ejemplo, utilizados en el modelo de negocio de los seguros, de protección de datos online para niños. También tiene sus leyes especiales de datos personales crediticios y datos de información crediticia. Un sinnúmero de legislaciones existen. En cuanto a lo que es un poco acá regionalmente, ya ampliando un poquitito más hacia lo que es defensa del consumidor,
Nosotros vemos que o sea, actualmente en la Argentina está pasando por un proceso de reforma normativa. Ellos van a implementar un código del consumidor y entre estos códigos, ellos, entre estos elementos, ellos incorporan lo que son los principios en los entornos digitales, no solamente principios en cuanto a lo que los principios generales de defensa, de protección al consumidor, sino también ya incorporan principios en los entornos digitales. Esto lo hacen muy al comienzo de la normativa y hablan de neutralidad tecnológica, fiabilidad e inclusión. Se habla de protección acentuada frente a las nuevas tecnologías, en especial respecto de los datos personales del consumidor y la utilización por parte del proveedor de sistemas de inteligencia artificial o de contratos autoejecutables. De transparencia digital, el proveedor deberá garantizar la trazabilidad, explicabilidad, comprensión, transparencia e intermediación humana de los sistemas e inteligencia artificial o similares que utilice en el marco de la relación de consumo, y el principio de no ser destinatario de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de datos personales. Estos son algunos de los puntos que ya están siendo hoy a punto de ser analizados en la legislatura argentina para incorporarlos a su código en el marco de protección, protección al consumidor. Y yéndonos un poquitito así, muy rápidamente para terminar a lo que es el proyecto en estudio, y siempre desde nuestra perspectiva de protección de los derechos del consumidor, nosotros vemos que se incluyen disposiciones relativas a la transparencia en el tratamiento de los datos, consentimiento informado, tratamiento de datos con fines comerciales y de publicidad, seguridad de los datos, derecho al acceso y rectificación, derecho al olvido, mecanismo de reclamación y reparación. Se incluyen mecanismos de reparación y reclamación y reparación. Y ya cuestiones que nos hacen a la normativa que tenemos ahora, ya se habla de interoperabilidad y portabilidad de los datos, y tratamiento automatizado y elaboración de perfiles. Eso quizás no está todavía incluido en las normativas que nosotros estamos llevando adelante ahora, o estamos haciendo cumplir la 6534 o la 1334 de defensa del consumidor, pero sí son figuras que de alguna manera van a servir para la protección de los consumidores en este tipo de vínculos comerciales. Y bueno, finalmente, no tengo mis láminas de despedida para compartirles, pero bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo, por este recorrido sobre, bueno, una reflexión sobre los modelos de negocio en cuanto a la transacción de datos. Mencionaba un pormenorizado análisis sobre la ley 6534, los principios que involucran hablar del derecho de la protección de datos, la necesidad de una ley de protección integral de datos personales. Y bueno, también un recorrido por ejemplos regionales más desde la defensa del consumidor. Muchas gracias, doctor Gustavo, y ya adelanto que fueron cayendo muchas preguntas a medida que fue desarrollando la exposición. Bien, y luego de escuchar al doctor Gustavo, vamos a ir hasta el Brasil. Quiero presentar a Rafael Sanata. Él es director de Data Privacy Brasil, es abogado, tiene una maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo y un doctorado del Instituto de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Sao Paulo también, con formación en el Instituto de Derecho de la Información de la Universidad de Ámsterdam, máster en Derecho y Economía por la Universidad de Turín, fue investigador visitante de The New School. Es organizador del libro Datos, Mercados Digitales y Competencia y autor del libro La protección colectiva de datos personales en Brasil, además de un extenso currículum. Muchísimas gracias, Rafael, por estar con nosotros hoy y adelante. Muchas gracias, Mariela. ¿Puede me escuchar bien? También espero que pueda ver lo que estoy compartiendo con ustedes. Perfecto, perfecto. Sí, gracias. Estoy muy encantado de estar acá con ustedes. Peço perdón por mi portuñol, porque hablo portugués en Brasil. Estoy siempre intentando practicar mi español con los hermanos de Latinoamérica.
Y yo quiero hablar un poco de nuestra experiencia de Data Privacy Brasil. Quiero exponer un poco de los tipos de trabajo que estamos haciendo y también las transformaciones muy importantes que están ocurriendo en Brasil con este tema. Voy a empezar con la explicación de nuestra misión y visión de Data Privacy Brasil, que es la misión es promover derechos y valores fundamentales que están arraigados en una concepción de justicia social, formar y difundir lo que llamamos un ecosistema de información justo. Nuestro trabajo también está muy centrado en una concepción de sociedad democrática en que las tecnologías estén en servicio de la autonomía, de la dignidad y la reducción de las asimetrías de poder. Somos un equipo de 28 personas, una escuela y también una asociación de investigación. Y tenemos un abordaje también muy multimedia. Entonces, para los que gustan escuchar podcasts, tenemos un podcast que se llama Dadocracia, muchos videos en YouTube, una newsletter con más de 12,000 personas que están assinantes, la cuenta de Instagram y la conferencia anual que tenemos todo mes de noviembre, con la participación de TEDIC, que está siempre con nosotros, en este espíritu de colaboración entre organizaciones que están acá en Sudamérica. Y somos partes también de muchas redes, la Coalición de Derechos en la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, también The Global South Alliance, que es una red que estamos formando con parceros, redes internacionales con los temas de Information and Democracy and Partnership for AI. Son varios proyectos en curso. Yo voy a hablar de un proyecto específicamente, que es un proyecto sobre el tema de antimonopolio y protección de datos. Es un proyecto que estamos trabajando en los últimos 4 años, empezó en 2020. Es un proyecto que parte de la premisa de que la legislación y las prácticas brasileñas están desactualizadas, no tienen en cuenta que pasa en la economía de este siglo. Y junto con IDEC, que es el Instituto de Protección del Consumidor, estamos trabajando en estos años todos en incentivar un debate más plural sobre el tema antimonopolio y también incentivar más políticas de descentralización de la economía digital. ¿Qué es lo que pasa ahora con el gobierno Lula? Tiene un interés muy grande, voy a hablar de esto con ustedes, las transformaciones que el Ministerio de Fazenda está proponiendo con propuestas muy concretas de reformas legales para acá. También debo explicar que nuestra organización, nosotros trabajamos mucho en la creación de la Ley General de Protección de Datos Personales en Brasil en el año de 2018. Trabajamos mucho también en la creación de la Autoridad de Protección de Datos Personales, que empezó en 2020. Y tenemos una ley de antimonopolio de competencia también muy, muy fuerte desde 2011. Entonces, el régimen jurídico del Brasil en estos temas son bien avanzados. El problema es cuando estás preocupado con la interconexión entre antimonopolio y protección de datos personales. Bueno, lo problema a ser atacado, que empezamos a 4 años, es la insuficiencia de las normas jurídicas sobre este tema en realidades multifacetadas que son diferentes cuando pensamos en lo que pasa con los tipos de problemas de una economía de plataformas, que es muy distinto de las economías industriales. Bueno, estos son parte de un relatorio, un report que producimos en 2011, mostrando la dinámica, la estructura de los ecosistemas y productos de la economía digital. Es muy importante estudiar y tener en concepción la complejidad de estos sistemas, porque son mercados de múltiples lados, tienes diversos grupos de usuarios, diferencias también en escalas de lo uso de datos personales en diferentes plataformas. Si estás hablando de plataformas pequeñas,
small business, no son muy intensos en datos personales. Los que son muy intensos en datos personales son los big players, Facebook, Google, Amazon. Los que tiene, como bien habló Gustavo, es mi colega también, un interés muy grande en hacer técnicas de profiling, behavior advertising y otros modelos de negocios que son intensivos en datos. Lo que enfrentamos en este relatorio con sugerencias muy concretas al CADE es del problema que llamamos de data-driven mergers, que son las fusiones y adquisiciones centradas en datos, como el caso Google Fitbit o otros casos que tenemos hoy en lo campo de IA, inteligencia artificial, que son empresas pequeñas de inteligencia artificial que están siendo compradas por empresas grandes. Proponemos al CAD un portal con la información sobre los actos de concentración, protocolos públicos de estas transacciones y una infraestructura pública digital, mayores derechos de intervención de los terceros interesados, una creación de una coordinación de análisis antimonopolio especializada en el sector tecnológico y una cooperación técnica con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Y también un trabajo, publicamos un libro que está disponible online, puede accesar en los sitios del Senado de Brasil y también en nuestro sitio. Es una licencia abierta en Creative Commons, entonces puedes compartir con cualquier persona un libro de análisis de estos temas y también las posibilidades de cooperación entre la Autoridad de Datos Personales y la Autoridad de Competencia. Lo que logramos también con muy éxito fue reunir economistas como Tommaso Valetti, que es un economista muy importante en este campo, junto a los miembros del CAD. Aquí está uno de los directores de CAD en Brasil, con también activistas como IDEC. Acá está Camila Leite de IDEC, en este encuentro de Data Privacy Global Conference, con ideas muy concretas del trabajo que el CAD podría hacer en las reformas institucionales. El problema, como ha hablado mi colega anteriormente, es un problema de concentración de datos personales en las plataformas digitales, que tiene más poder de negociación. Aumenta el poder de las plataformas de imponer condiciones que son abusivas de tratamiento de datos, de procesamiento de datos, y también el impacto para los usuarios es una dificultad para el ejercicio de derechos. Cuanto más concentrados, las empresas pueden hacer prácticas de dark patterns, otras prácticas que impiden el ejercicio concreto de los derechos fundamentales de los datos personales. Como tenemos con Meta, con Instagram en Brasil. Se crearon tantos procesos para hacer el derecho básico de oposición, que es claramente un diseño de arquitectura que estás creando dificultad para el ejercicio de derechos. Es un problema de la concentración de datos porque WhatsApp, Instagram, Facebook son todos parte del mismo grupo económico, Meta Inc. En Brasil tenemos como 140 millones de usuarios de Instagram. Piensas, 160 millones de usuarios de WhatsApp. Son altamente concentrados en una única organización. Es un poder también de manipulación del comportamiento a partir de estos grandes volúmenes de datos. Es muy importante mirar los grandes y hacer una regulación que es asimétrica en los mercados digitales, porque son perfiles muy distintos cuando comparas las empresas locales, las local startups de Brasil, de Paraguay, en los campos de educación, fintech y otros. No es lo mismo tipo de problema que tienes con las grandes plataformas. En este trabajo de CAD, que es la Autoridad de Competencia en Brasil, es muy interesante, de 2021, que es una exploración de los problemas de convergencia entre protección de datos personales y derecho de competencia. Y también CADE publicó un relatorio que percibes que tiene un problema grande porque de 224 casos de análisis de concentración, la cantidad
de reprobación, como de no conocimiento de la posibilidad de la fusión, son muy pequeños. La gran mayoría de estos mercados de aplicaciones médicas, delivery apps, empresas online, de intermediación de transporte, de softwares, juegos digitales, músicas digitales, todos aprobados sin restricciones. ¿Por qué? Porque las reglas no están pensadas para este tipo de plataforma o este tipo de mercado. Es lo que hablamos mucho con el gobierno, con la influencia del pensamiento de Tommaso Valetti, es tenemos que cambiar los criterios de notificación, tienen que considerar el valor transaccional, el valor de negocio, no con lo criterio de lucro, de cuánto ganas una empresa, pero el valor de la transacción. Como, ¿por qué Facebook pagó 14 millones de dólares en WhatsApp o 3 billones de dólares? No recuerdo el número, la cifra. Pero cuando cuando se considera el valor transaccional, es muy diferente del valor de cuánto ganas una empresa en reales o en dólares. Es importante cambiar este criterio y cambiar también e incluir el valor de los usos de datos como un factor de análisis. Si estamos preocupados con poder de las corporaciones y análisis antimonopolios de fusiones, esto es muy central. Lo que interesante que pasa con las reformas del gobierno que están haciendo en esta tomada de subsidio, una consulta pública con más de 300 contribuciones que fueron recibidas en 5 meses de trabajo, es que ahora el gobierno Lula está trabajando en una gran reforma para la regulación de los mercados digitales, muy influenciado también no solamente por DSA, DMA, pero también los informes técnicos de Reino Unido, de Australia, de los Estados Unidos también, sobre este problema de platform power, el problema del poder de estas empresas. Y las propuestas que están proponiendo son muy interesantes, son estas. Primeramente, un procedimiento para designación de plataformas digitales de relevancia sistémica. La diferenciación entre las que son relevantes sistémicamente por los efectos en red, por la integración vertical, por el acceso a gran volumen de datos, y otras que no son relevantes sistémicamente, son inferiores y no están en lo mismo tipo de reglas. Introducir obligaciones procesales de transparencia que puedan imponerse a las plataformas desde el momento de la designación. Entonces, obligaciones que son ex ante de conducta, que son mandatorias. Y notificación previa de fusiones, que es un punto que trabajamos mucho juntamente con el gobierno en CAD para cambiar. Con más normas de transparencia e información comercial relevante, y también deber de informar a los usuarios finales sobre los cambios en las condiciones, porque la calidad del servicio, de acuerdo con la ley brasileña, es un criterio importante de análisis cuando se va a analizar la fusión. Si privacidad es un elemento de calidad, entonces las personas tienen la voz de decir, lo siento que la calidad está inferior porque están tratando mis datos de forma abusiva. También establecer un procedimiento para que CAD investigue las plataformas designadas y defina las obligaciones que son sustantivas e específicas a estas empresas. Y un punto muy importante es la inversión de la carga de la prueba. Entonces, la prueba con justificación de los daños y de los beneficios se recae al agente designado. En lo formato antiguo, quien tiene que hacer la prueba del daño es la autoridad. La autoridad que tienes que decir, tiene un riesgo, este es el problema. Se cambia estos en el análisis, porque tienen empresas que son muy poderosas, muy grandes, y que son capaces de producir la documentación, las informaciones,
y la justificación de que van a promover innovación en este mercado, entonces puede colocar la prueba, la carga de la prueba en ellos. Otra propuesta muy importante es la unidad especializada, que también hablamos con CAD, que es responsable de implementar una nueva herramienta pro-competitiva. Una unidad que va a monitorar los mercados digitales, nombrar agentes económicos, monitorear las obligaciones, las posibles violaciones, y puede instruir esos procesos dentro del tribunal de CAD. Es un foro de cooperación interinstitucional con la Secretaría Nacional del Consumidor, con la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Defendemos también que las organizaciones civiles deben ser parte de este foro. Debe ser parte de las conversaciones y el intercambio de información juntamente con las agencias federales. Y actualizar las herramientas de análisis que demandan también la elaboración de nuevas teorías de daño. Esta es la parte más intelectualmente estimulante, pienso. Necesitamos un trabajo intelectual muy coherente, muy fuerte, de elaboración de las teorías del daño para hacer este trabajo de investigación de los riesgos competitivos. Si estás más claramente descrito cuáles son las teorías de daño en las plataformas digitales, podemos cambiar los formularios de notificación de fusión de CAD para investigar indicios de estos daños, incluyendo también informaciones sobre los datos personales, como el número de usuarios, si existe o no la interoperabilidad entre las plataformas, si son datos sensibles o no sensibles que son recopilados, cuáles son sus fines, etc. Está todo online. Si quieres obtener más informaciones del libro y de los artículos que estamos haciendo sobre la regulación de los mercados digitales, están acá. Voy solamente a encerrar diciendo que lo que observamos es que cuando hablamos de regulación económica de los mercados digitales, el objetivo es regular el poder de las grandes plataformas digitales en estos mercados. Y los valores, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? No es solamente el Consumer Welfare Protection. No es la idea de Chicago School of Economics de que lo que importa es solamente los criterios de eficiencia, precio y bienestar del consumidor. No. Los que estamos hablando es de competencia leal, justicia. Lo que estamos hablando es la protección de los derechos de los consumidores. Estamos hablando de autonomía, de consumidores e empresas que toman decisiones más informadas y mantienen su autonomía en un entorno digital que es más complejo. Claro, necesitamos teorías del daño que pueden mirar el aumento de los precios monetarios, la reducción de la calidad y la reducción de las opciones o los efectos nocivos sobre las innovaciones. Y necesitamos también una conducta ex ante, como dice IDEC. Para una mayor eficacia de las propuestas, necesitamos prohibir previamente conductas que sabemos hoy que son perjudiciales a las competencias de los consumidores. ¿Y qué esperar del próximo año en Brasil? Bueno, en nuestra opinión, podemos esperar claramente 4 fenómenos. Un reglamento propuesto por el gobierno federal en los términos de la Secretaría de la Hacienda, del Ministerio de Fazenda. El crecimiento de los debates técnicos sobre cómo construir indicadores sobre el volumen y el valor de los datos en los formularios de notificación del CAD. La definición legal del concepto de plataformas de mercados digitales que va a ocurrir en el próximo año. Y cuáles son las conductas ex ante que son prohibidas. Y un régimen de colaboración entre las entidades de protección al consumidor, datos personales y la autoridad de competencia. Entonces, encierro aquí con estas provocaciones, también con los contactos de los directores de Data Privacy Brasil, con nuestro sitio.
Muchas gracias, Mariela, por la oportunidad de estar acá con usted. No, al contrario, Rafael, gracias a vos por esta completa presentación, un recorrido, a pesar del breve tiempo, a profundidad de lo que implica la economía digital, con propuestas concretas, con posicionamientos desde la sociedad civil y el trabajo que se hace en articulación también con otros actores como el gobierno. Muy interesante lo que presenta en términos de qué esperamos para el 2025. Así que bueno, es muy sugestivo esto. Invitamos a las personas a que también vayan mencionando algunas reflexiones, preguntas sobre la exposición que acabó de hacer Rafael. Y bueno, un aporte muy específico también que tiene que ver con la dificultad que tenemos hoy en este tiempo cada vez más digital del ejercicio de los derechos. Entonces, tenemos desafíos importantes para la definición del mismo, pero siempre considerando atributos como la competencia leal, la justicia, la autonomía, nos mencionaba Rafael. Muchas gracias, Rafael. Bien, y de Brasil vamos a Ecuador. Quiero presentar a Andrés Reyes. Andrés, ¿estás por ahí? Bueno, Andrés es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, magna cum laude, por la Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador. Cuenta con experiencia en la gestión de proyectos sobre transparencia y apertura parlamentaria, así como en la investigación de perfiles de funcionarios del sector justicia. Desde hace 3 años forma parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, donde actualmente se desempeña en el área de derechos digitales, trabajando en temas de protección de datos, derechos digitales, ciberseguridad y gobernanza digital. Adelante, Andrés. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder conocerlos y poder participar en este espacio, agradeciendo cordialmente a los miembros de TEDIC, a la CONACOM y a SEDECO por permitirme, junto a Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ser parte de este evento. Antes de empezar, quisiera verificar si es que pueden ver mi presentación. Perfectamente, Andrés. Excelente, muchísimas gracias, Mariela. Bueno, hoy vengo a presentarles más que nada cómo Ecuador ha adoptado su legislación en materia de protección de datos personales y de qué manera esta incorporación ha influido en los temas de competencia y consumo. Me permito iniciar con una breve introducción sobre lo que es Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a la cual yo pertenezco. Nosotros somos el capítulo ecuatoriano de Transparencia Internacional y somos una organización de la sociedad civil que desde el año 2009 ha promovido la investigación, la educación cívica y la incidencia política en pro del Estado de Derecho, las instituciones democráticas y las libertades individuales, así como la transparencia y la innovación pública. En la Fundación nosotros llevamos a cabo distintas actividades orientadas hacia el cumplimiento de nuestros objetivos a través de distintas áreas. Actualmente, y como lo mencionó al inicio Mariela, yo pertenezco al área de derechos digitales, misma que fue fundada en el 2021 y desde donde trabajamos en promoción de la protección de datos personales y en temas como la gobernanza digital, la ciberseguridad y la transformación digital que buscamos a través de nuestras instituciones ecuatorianas. Desde nuestra área hemos desarrollado campañas de incidencia y hemos promovido una cultura de protección de datos personales en Ecuador, alineándonos justamente con nuestra misión institucional. Ahora, para abrir mi presentación y un poco retomando un par de reflexiones de los anteriores expositores, como el doctor Rolando Díaz y como Rafael, me gustaría abrir esta reflexión, que es justamente lo que se ve en pantalla. Cuando tú entregas tus datos personales por algo gratuito, entre comillas, tú te conviertes en el producto. Quiero abrir esta reflexión con esta frase que es en sí un recordatorio del impacto que ha tenido la economía digital en nuestra sociedad global, específicamente en lo que respecta a nuestras propias identidades personales. Los datos personales que reflejan justamente nuestra identidad hoy son un activo fundamental para las empresas y para el mercado, ya que son un recurso que refleja nuestros intereses, nuestras necesidades y comportamientos, lo que les otorga un poder económico que muchas veces como ciudadanos nosotros desconocemos. Estos datos
como son, moldean las dinámicas del mercado. Y eso es indudable. Y si es que nosotros ignoramos su valor y su importancia y la importancia de su protección, podemos justamente, y como decía Rafael, ponernos en situaciones de vulnerabilidad. Ahora, cabe aclarar que dentro de mi ámbito de trabajo, la protección de datos personales es más mi experticia que directamente el derecho de competencia. Sin embargo, mi papel aquí es más que nada contarles cuál ha sido la experiencia ecuatoriana en la implementación de la normativa de protección de datos y cuál ha sido su evolución. Entonces, me gustaría, pues, más que nada empezar en 1998, que fue cuando en Ecuador se aprobó nuestra anterior constitución, en la que se reconoció directamente el derecho de los ciudadanos a acceder, rectificar o eliminar la información personal que poseían entidades públicas y privadas. Ya en el 2008, con la nueva constitución, este derecho se consolidó mediante la figura sí del habeas data, que ya venía siendo implementada en el 98, pero con la misma consolidación de nuestros derechos sobre nuestros datos personales como un derecho fundamental, reconocido a nivel constitucional, al igual que los derechos asociados a la libre competencia, como lo son los derechos a comerciar libremente y bajo ciertos parámetros de responsabilidad social. Posteriormente, en mayo del 2021, en Ecuador se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales, una ley que integró un mayor ámbito de protección de datos para distintos ámbitos, siguiendo un poco el modelo del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Y hay que decir que este avance en la aprobación de esta ley se dio tras varios eventos que expusieron la vulnerabilidad de los datos personales en el Ecuador, tales como la explotación de bases de datos sin el consentimiento por parte de algunas empresas que en el ámbito de sus actividades llevaban a cabo intercambio o tratamiento de datos de forma indiscriminada y sin considerar factores como el consentimiento de los titulares de los datos. Asimismo, se llevaron a cabo filtraciones de información sensible que estaba en poder de instituciones públicas y que eran vendidas luego estas bases de datos en el mercado negro, exponiendo varios conglomerados de información sensible, información crediticia, bancaria, de salud de millones de ecuatorianos que se vieron afectados por estas vulneraciones. Y bueno, pues posteriormente, con la aprobación de nuestra ley, se aprobó su reglamento en el 2023 y la creación de nuestra Autoridad de Protección de Datos Personales se creó en el 2024 bajo la figura de la Superintendencia de Protección de Datos. Ahora, quisiera ahondar un poquito respecto de cómo Fundación Ciudadanía y Desarrollo siguió de cerca al proceso de aprobación de la Ley de Protección de Datos en 2021, lo que fue realmente un hito para la promoción de los derechos digitales y de la privacidad en nuestro país. Esta ley, como lo mencioné, bajo los parámetros del Reglamento Europeo, establece principios clave en el tratamiento de datos personales, tales como son los principios de legitimidad, de confidencialidad, minimización y responsabilidad proactiva, entre muchos otros reconocidos igualmente por el estándar europeo, así como el reconocimiento explícito de cuáles son los derechos de los titulares de datos alrededor de su tratamiento, como son los clásicos derechos ARCO de acceso, cancelación, oposición y rectificación, así como otros derechos asociados, por ejemplo, a que a que los sujetos no sean objeto de decisiones meramente automatizadas en base a sus datos, e incluso el mismo derecho a la educación en materia de derechos digitales. También se establecieron claramente cuáles eran las obligaciones de quienes eran responsables y encargados del tratamiento de datos, tanto en los sectores públicos como privados. Esta ley realmente se convirtió en un hecho generador que cambió las dinámicas del tratamiento de datos personales, permitiendo abrir las puertas a un mercado internacional a través del establecimiento de un marco jurídico que busca brindar esta seguridad jurídica para las operaciones comerciales que involucraban la transferencia internacional de datos principalmente. Pero más importante, fue un paso fundamental para consolidar una cultura de protección de datos personales en nuestro país, que permitiera entender tanto a los titulares de datos como a quienes utilizan estos datos para distintas finalidades, para que reconocieran la importancia de ellos y la importancia de su protección. Ahora, no todo ha sido color de rosas. El proceso de implementación de esta ley ha enfrentado importantes obstáculos.
Aunque la ley otorgaba 2 años para que las distintas entidades se adaptaran al cumplimiento de sus obligaciones desde su publicación en 2021, y asimismo para que las sanciones contempladas en la ley surtieran efecto, la aprobación del reglamento de esta ley se retrasó hasta un año después, en 2023. Asimismo, la Autoridad de Protección de Datos, que es la Superintendencia de Protección de Datos, recién se creó en abril aproximadamente del 2024, nuevamente retardando el proceso de implementación efectiva de esta ley. El día de hoy incluso nos enfrentamos a ciertas limitaciones técnicas y financieras producto de las características que ocurren cuando una nueva institución con nuevas funciones no antes vistas en un país está creciendo, está teniendo dificultades para implementar los recursos técnicos y financieros para llevar a cabo sus actividades de forma efectiva y el cumplimiento de sus funciones. Todo esto sumado a un contexto en el que la vulneración de los derechos sobre nuestros datos personales aún se mantiene. Aún existen vulneraciones de bases de datos, accesos a las mismas sin consentimiento, prácticas de mercado anticompetitivas y abuso por parte de aquellas empresas que lucran a través de estos datos personales aún en contra del consentimiento de los titulares. Asimismo, la falta de comprensión de la sociedad sobre la importancia de proteger los datos personales agrava aún más estos desafíos, dificulta la consolidación de esta cultura de protección de datos a la cual queremos llegar, lo cual pone en evidencia la necesidad de seguir trabajando en actividades como la concienciación ciudadana. Ahora, tras haber explicado un poquito este proceso, me gustaría ahora continuar hablando sobre el ámbito justamente de la competencia. Como lo mencioné al inicio, la economía digital actual, y como también lo han mencionado los expositores, ahora valora cada vez más los datos personales. Esto ha incentivado a distintas empresas a desarrollar prácticas de adopción de estándares internacionales de protección de datos, no solamente para evitar sanciones, sino también para proyectarse como organizaciones de calidad y ganar competitividad en el mercado. Este fenómeno que también se observa en Ecuador, dado que tras la aprobación de la ley se dio un fenómeno en el que distintas empresas instauradas en nuestro país empezaron a optar por procesos de compliance con protección de datos y la implementación de programas y sistemas integrales de protección de datos como la definición de protección de datos de diseño, análisis de riesgo, evaluación de resultado, contratación de delegados de protección de datos. Todo esto ha sido impulsado justamente por la aprobación de leyes de protección de datos en diversos países. Esto ha fomentado que en varios de nuestros países en la región se sigan actualizando en esta materia, sigan creando leyes especializadas, leyes más generales bajo los distintos aspectos que conviene a cada uno de nuestros contextos. Y justamente la aparición de estas leyes de protección de datos ocurrieron después, muchas veces, de la vigencia de ciertas regulaciones como en el ámbito de la competencia. Ahora, las experiencias internacionales y los análisis desde la academia han nutrido el debate sobre si es que las regulaciones de protección de datos pueden o no coexistir con los de la competencia. Claramente, y como se ha visto, existen ciertos roces entre ambas legislaciones. Y se pueden incluso hasta exponer casos en los que las regulaciones de protección de datos pueden llegar a perjudicar la libre competencia. Lo cierto es que los fenómenos como la aprobación del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, así como la adopción de distintos estándares y principios internacionales alrededor de protección de datos, al igual justamente como la consolidación del poder de mercado que los datos les confieren a las empresas en todo el mundo, han llevado a que progresivamente los países sigan adoptando marcos regulatorios que tratan de homologar las mejores prácticas internacionales en protección de datos. Y como ya se ha venido mencionando, los mayores retos han sido tratar de homologar estas prácticas para poder adecuarlas a cada contexto nacional, con sus particularidades, con sus prácticas internas, y lo que incluye la adecuación de su ordenamiento jurídico en lo que respecta a aquellas leyes que entran en conflicto con estas nuevas leyes de protección de datos, como son precisamente las leyes que regulan la competencia. En el caso ecuatoriano, no se han presentado como tal conflictos significativos entre la ley de protección de datos y la ley que regula la competencia, dado que nuestra ley de protección de datos es relativamente nueva. Sin embargo, sí es posible llevar a cabo un análisis breve de nuestro ordenamiento jurídico para poder analizar posibles antinomias o conflictos normativos. Partiendo, por ejemplo, del hecho de que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia que orienta su marco jurídico alrededor de una constitución garantista de derechos,
Los derechos fundamentales reconocidos tienen la misma jerarquía, están en el mismo nivel. En este caso, por ejemplo, son derechos constitucionales tanto el desarrollar actividades económicas y acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, que son meramente derechos asociados a la libre competencia, así como es el derecho de protección de datos de carácter personal, incluyendo el acceso a ellos, la decisión de sobre cómo se tratan y su respectiva protección. Lo que ocurre es que al ser estos derechos iguales, lo que debe concurrir es un análisis de ponderación de derechos que depende de cada caso el poder identificar cuándo un derecho puede prevalecer sobre el otro. Y justamente las leyes que regulan el ejercicio de estos derechos en los ámbitos de competencia y protección de datos son, como les mencioné, nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, y en el ámbito de la competencia es la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. Ambas leyes, según el ordenamiento jurídico ecuatoriano, son jerárquicamente iguales y al ser leyes orgánicas son las que regulan el ejercicio de estos derechos. Hemos analizado pues desde la fundación solo un par de ejemplos en donde se pueden llegar a evidenciar estas tensiones de las que hemos estado hablando. Una de ellas es justamente la relación entre el parámetro de la confidencialidad y de la transparencia comercial, por ejemplo. La Ley de Protección de Datos exige confidencialidad en el tratamiento de datos como uno de sus principios rectores, mientras que, por otro lado, la Ley de Competencia promueve la transparencia en ciertos datos, incluyendo datos de consumidores, para poder justamente evaluar el comportamiento del mercado y prevenir los abusos de poder o las prácticas anticompetitivas. Otro caso relevante de tensión es el caso entre el consentimiento y la necesidad pública. Ambos conceptos plenamente relevantes abordados en cada ley y pues que en casos prácticos pueden significar una posible disputa ante ver cuál es el principio que debe aplicarse. Por una parte, la Ley de Protección de Datos exige como principal base legitimadora al consentimiento informado para el tratamiento de los datos personales, mientras que la Ley de Competencia permite invocar la necesidad pública para justificar el acceso a datos sin consentimiento, priorizando justamente el bienestar general y la eficiencia económica. Ahora, lo cierto es que tanto en este caso como en el anterior, ambas leyes establecen disposiciones claras y legítimas para ambos enfoques, pero sí procuran espectros de excepcionalidad en los que procuran minimizar las tensiones normativas que se generan. En el caso del consentimiento, por ejemplo, esta no es la única base legitimadora para el tratamiento de datos personales. También existe la posibilidad de que el tratamiento de datos se dé por disposición legal en casos en los que justamente prime el interés general. Y esto lo que hace es viabilizar la invocación de necesidad pública en la ley de competencia. Por ende, la antinomia de cierta forma se puede resolver. Y en el caso anterior, en el que hablábamos justamente respecto de la confidencialidad y la transparencia comercial, esta misma base legitimadora, que es la disposición legal conforme a un interés común, faculta a que en ciertos casos se viabilice el acceso a datos de consumidores por sobre la confidencialidad de los mismos. Es muy importante establecer que ambos parámetros se rigen bajo criterios de excepcionalidad sin quitarle la importancia debida a cada uno de los principios establecidos en ambas normativas, procurando principalmente la protección y garantía de los derechos constitucionales que ambas leyes facultan, más que nada. Y bueno, pues finalmente cabe recalcar que tanto la Ley de Protección de Datos como la Ley como la Ley de Competencia incorporan las dos autoridades encargadas de la implementación de cada ley en cada ámbito. Por un lado, como ya lo mencioné, la Superintendencia de Protección de Datos es la autoridad de control que rige y que implementa la Ley de Protección de Datos Personales. Esta autoridad fue creada, como les dije recientemente, y pues por el otro lado está la Superintendencia de Control y Poder de Mercado. Es importante aclarar que ambas autoridades forman parte de la función de transparencia y control social del Ecuador, que es una de las 5 funciones o poderes del Estado, aparte de la función ejecutiva, legislativa, judicial y electoral. Y es que estas entidades son autónomas e independientes, con potestades de investigación y control, y también sanción en cada materia. Es decir, ambas entidades lo que buscan es operar con parámetros de independencia y autonomía para el ejercicio de sus respectivas funciones. Ahora,
Dado que mencioné solo algunas de las tensiones que existen entre las leyes de protección de datos y la ley de competencia, no resulta extraño creer que la coexistencia de ambas leyes y de ambas autoridades puede generar ciertos conflictos de competencia, sobre todo en lo que respecta a actividades en las que se enfrasca el tratamiento de datos en distintos contextos. Y esto lo que puede derivar es justamente en conflictos, por ejemplo, de jurisdicción, en duplicidad de regulaciones que pueden emitir estas autoridades y en la realización de criterios que pueden llegar a ser contrarios entre sí respecto a cuáles vendrían a ser los criterios necesarios para aplicarse en un contexto en el que ni se vulneren derechos sobre nuestros datos o ni se merme la competencia o se favorezca a ciertos grupos. Ahora, nuevamente, lo que es ideal es que ambas autoridades puedan desarrollar criterios especializados, sí, que junto con el análisis de justamente casos específicos permitan dar claridad sobre qué bien jurídico o qué derecho debería primar en cada caso. Y justamente esto se puede lograr a través de una colaboración efectiva entre autoridades y a través de la colaboración con también otros actores importantes inmiscuidos en la protección de datos y competencia, como lo es el mismo sector privado, como lo es la academia, y asimismo las distintas organizaciones de sociedad civil que abogan por el establecimiento de seguridad jurídica, como lo es FCD. Ahora, estos son nuevamente algunos de los elementos de análisis que se pueden esbozar a nivel normativo en el caso ecuatoriano. Con una mayor capacidad instalada de nuestra Autoridad de Protección de Datos que permita operativizar sus procesos de implementación de la ley de datos, en Ecuador se podría tener mayor elemento de análisis para que la solución de conflictos normativos y de políticas pueda llevarse a cabo de forma más orgánica. Ahora, no obstante de lo conversado, sí quisiera cerrar con algunas de las siguientes consideraciones finales. En primer lugar, es necesaria la adopción de leyes de protección de datos que aseguren altos estándares de privacidad, siempre y cuando dicha adopción se equilibre con los contextos normativos y sociales de cada país, y que esto no se convierta en un obstáculo para la innovación y la promoción de la sana competencia. Como vemos, es un desafío complejo, pero es ejecutable con base a las prácticas nacionales y regionales que podemos encontrar y que también tanto Rolando como Rafael ya han expuesto en algunos casos. En segundo lugar, los datos personales y su protección son relevantes en el análisis de competencia. Y son más competitivas las empresas que más datos controlan y a su vez aquellas que mayor protección de datos personales garantizan. Eso sí, siempre se debe procurar que los costos de implementación de las políticas de datos personales sean aceptables, sobre todo para no afectar a aquellos sectores de la pequeña y mediana empresa que buscando incorporarse en el mercado global se enfrenten a aquellas empresas con capacidades más instaladas y recursos para poder hacerlo. Esto solamente se puede lograr a través de la priorización de estrategias de sensibilización antes que campañas de investigación y sanción por parte de las autoridades de control. Y finalmente, las políticas de protección de datos y de competencia deben ser complementarias en la medida de lo posible, estableciendo ámbitos de excepcionalidad y sin desmerecer la importancia tanto de los derechos de los consumidores como de los derechos de los titulares de datos. El papel de las autoridades que regulan ambas materias es fundamental en ello, así como la colaboración, como ya lo mencioné, de los distintos sectores del sistema, el sector privado, la academia, los poderes legislativos incluso, y las organizaciones de la sociedad civil para poder conseguir estos objetivos. Esto ha sido todo de mi parte el día de hoy. Agradezco muchísimo su atención y aprovecho también el espacio para invitarlos a conocer el trabajo de FCD en todas sus áreas. Particularmente los invitamos a acceder al siguiente QR que está en pantalla para que puedan descargar nuestra guía de protección de datos personales. Este instrumento lo venimos desarrollando como una herramienta didáctica para el entendimiento de la protección de datos personales, incorporando buenas prácticas y recomendaciones enfocadas a las entidades y organizaciones de la sociedad civil que tratan datos personales, y que fue justamente desarrollada con el apoyo de varias expertas y expertos en protección de datos personales y derechos digitales, esperando que sea de su disfrute y que pueda colaborarles también en su formación respecto de la protección de datos. Eso sería todo por mi parte. Les dejo aquí también en pantalla las redes para que puedan seguirnos sobre el trabajo de nuestra fundación, agradeciendo nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por este detallado informe sobre cómo se dio el proceso de aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales en Ecuador.
Al respecto, para resumir algunas de las cuestiones que mencionaba Andrés, comentó que la aprobación de la ley se dio de manera reactiva luego de varios incidentes que se dieron en torno a los datos personales. Así también se mencionó filtraciones de estos datos personales y una línea de tiempo bastante detallada de lo que implicó llegar a la aprobación de esta ley. Posteriormente, y no menos interesante, habló de los alcances de la ley y de la supervisión en términos de qué instancia supervisa los datos personales y qué instancia supervisa los datos de competencia, ¿verdad? Y cuestiones muy interesantes a atender en nuestro proceso formativo, digamos, cuáles derechos priman al momento de registrar tensionamientos. Por supuesto, no olvidar las estrategias de sensibilización necesarias para que más personas conozcamos los alcances y los desafíos que presentan estos temas. Bueno, muchísimas gracias a las más de 200 personas que se conectaron en diferentes momentos y siguen conectadas en este momento. Muchas gracias a cada una de las personas. A continuación, quiero mencionar que nos llegaron muchas preguntas, tanto en la inscripción previa, donde ya las personas fueron anotando sus preguntas, y también durante el desarrollo de las ponencias fueron llegando varias preguntas. En honor al tiempo, voy a leer algunas y me gustaría que como metodología hagamos una ronda de comentarios finales por parte de cada uno de los panelistas y cada quien hace referencia a las preguntas que consideren. Bien, agradezco a Blácida Villanueva, quien consulta. ¿Qué medidas se prevén para este evidente descontrol por parte de las empresas de telefonía que distribuyen datos? Es decir, comercializan como si nada nuestros datos, acompañados del número telefónico que tenemos habilitado con la compañía. Esa es una pregunta de Blácida. Luego, Oscar Jara pregunta, ¿por qué el derecho del consumidor no siempre es bien controlado por el tema de los precios? Porque hay productos que varían de un día para el otro. Otra pregunta de Juan Manuel Zamudio. ¿Qué opciones de nivel de seguridad tienen los consumidores de punto a punto cuando obligatoriamente deben declarar datos sensibles para acceder a un servicio u obtener un bien? Más aún cuando están pagando por el bien o servicio. Otra pregunta de Griselda. Griselda Ortiz pregunta, ¿qué tipo de competencia creen que es más efectiva para promover la innovación en una industria específica? Otra pregunta que llegó de Cristian Benítez. ¿Tenemos leyes sobre seguridad de la información personal y transferencia de datos personales? En el plano digital, ¿qué avances tenemos? ¿Cómo en Paraguay estamos protegidos con respecto a esto? Y ya en el chat, algunas voy a leer. ¿Aplica el concepto aquí de datos personales a personas jurídicas? Esta es una consulta. La consulta fue de Carlos Casana. Luego tenemos otras preguntas del doctor Carlos Escauriza. Hizo muchas preguntas el doctor, muchas gracias. ¿Qué papel juega el consentimiento de los datos ciudadanos, personas jurídicas, físicas, específicamente sobre el consentimiento? Y bueno, una última, y esta sí va dirigida al doctor Gustavo. Dice, si por resolución de un organismo del Estado se recopilan datos vía web sin consentimiento o contra el mismo, ¿qué mecanismos se ve en un Estado de Derecho? Y en honor al tiempo, paro ahí las consultas y podemos empezar nuevamente con el orden de exposición para ir dando comentarios o reflexiones finales sobre nuestro encuentro. Adelante, doctor Rolando. Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que estamos muy justos de tiempo, así que realmente solo quiero agradecer a la cantidad de gente que se prendió a la actividad del día de hoy. Realmente me estuve fijando también en la cantidad de preguntas a las que estás haciendo referencia. Y realmente, si bien veo que hay también posibilidad de dar respuestas un poco
desde diferentes ópticas, sí quiero dejar como reflexión, por lo menos desde el punto de vista que nos toca a nosotros principalmente, es que la cuestión de los datos personales tiene mucha importancia y está ganando mucha relevancia en el ámbito del estudio del derecho de la competencia, como pudimos ver aquí, ¿no? Y es efectivamente una preocupación presente, ¿sí? Es una preocupación presente de la cual efectivamente tenemos que estar muy atentos y tenemos que ir viendo sobre todo los resultados en los países en los que ya se ha iniciado algún proceso de regulación, no tanto por la regulación, que la podemos conocer en el sentido del contenido, sino en el sentido del resultado, los diferentes resultados que se puedan ir dando como consecuencia de ese marco regulatorio. En cualquier caso, no deberíamos en este punto descartar soluciones, pero sí involucrarnos en el sentido de ir analizándolas con mayor profundidad para poder estar listos para un debate profundo en términos de regulación, por ejemplo, si esa fuera una de las opciones a analizar. En cualquier caso, de vuelta, muchísimas gracias a los copanelistas y a los demás que nos están acompañando el día de hoy. Realmente un número importantísimo, lo cual significa que este tipo de debates atrae la atención de la ciudadanía y, por supuesto, es una excelente oportunidad para profundizar. Así que por mi parte y por parte de la CONACOM, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, doctor. Bueno, seguimos con el doctor Gustavo. Su micrófono, doctor. Seguimos sin escucharlo, doctor. No. Mientras... Ahí está. Ahí, ahora sí. Ahí está. Nada, simplemente muchísimas gracias una vez más, Mariela. Muchísimas gracias también a los copanelistas y, por supuesto, a todos quienes estuvieron escuchando toda la tarde el conversatorio. Escuché alguna pregunta que de alguna manera se puede vincularse entre cuestiones de competencia y consumo, pero que no tiene nada que ver con la charla que estamos dando acá. Creo que me hicieron una pregunta directa sobre el tema de consentimiento y qué es lo que dispone nuestra normativa en relación o en un Estado de Derecho, cómo podemos hacer nosotros para hacer valer ese derecho de nuestros datos personales, ¿verdad? En principio, y de acuerdo a lo que estuvimos hablando, la SEDECO es autoridad de aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales Crediticios. En nuestro entendimiento hay o sea, está acotada la ley de la protección de datos crediticios, si bien también habíamos hablado que nosotros podemos, analizando un poquitito lo que es nuestra Constitución Nacional y una serie de tratados internacionales en la cuales estamos nosotros vinculados, podría construirse este derecho, y bien, yo creo que cualquier ciudadano podría exigir por vía de una acción de constitucionalidad la regularidad de algún tipo de disposición administrativa que desde el Estado, ¿verdad?, esté violentando este derecho. Y por lo demás, esperar a que esta normativa finalmente salga a la luz, ¿verdad? Si bien, por lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Y ya también basado en lo que es la experiencia internacional, el desafío es muy, muy, muy grande al momento de poder implementarlo. Bueno, nosotros ya lo estamos haciendo en cuanto a lo que tiene que ver con la protección de datos personales crediticios, y creo que tenemos una muy buena respuesta tanto de la ciudadanía que se acerca a nosotros, y por otra parte también nos hemos acercado en distintas oportunidades a distintos gremios que gestionan estos datos de manera tal a hacerles notar el interés que nosotros tenemos en el marco normativo que sea efectivo. Y bueno, muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, doctor Gustavo. Bueno, continuamos con Rafael, te escuchamos. Gracias, Mariela. Son muchas preguntas. Lo que me interesa en las preguntas es esta división entre las cuestiones que son muy básicas, muy fundamentales, los daños, las cosas cotidianas que se pasan en Brasil, que se pasan en Paraguay, que se tocan las personas, como los casos de empresas de telefonía, con los usos abusivos, estas cosas que es muy real, muy concreta, ¿no? En la piel de las personas. Este mundo de policy que es más abstracto, más
parece más distante, pero no es tan distante, porque estamos hablando de cosas también que van a pasar y van a tener efectos concretos. Pienso que es una lucha muy importante de unir las dos partes, como el trabajo de las organizaciones, es siempre estar atento y siempre pelear por los derechos básicos, fundamentales, las agresiones, y también pensar lo futuro que queremos, qué tipo de economía digital que queremos. Y la conversación es muy interesante por esto, porque estamos pensando juntos en Paraguay, en Ecuador, en Latinoamérica, qué pasa en nuestros países que son distintos. Un mensaje que es importante, me gusta mucho este cambio de ideas y de experiencias. Y gracias a Andrés, Rolando, Gustavo por las presentaciones, porque aprendí mucho. Es esta estrategia más autónoma de pensarmos juntos las comparaciones entre nuestros países y nuestras sociedades, que son muy distintos de Europa y muy distintos de Inglaterra y otros. Entonces, gracias. Vamos a trabajar juntos. Estamos con las puertas abiertas en San Pablo, en Brasil, para hacer más cosas. Muchas gracias. Obrigado, Mariela. Muchas gracias, Rafael. Bueno, y continuamos con Andrés. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por el... Ay, un segundo, por favor. Ya, ahí se me escucha. Perfecto. Bueno, nada más que nada, muchísimas gracias nuevamente por habernos dejado participar desde Ecuador en este importante espacio. Qué gusto poder compartir y sobre todo aprender de las experiencias, como decía Rafael. Bueno, principalmente como reflexión final y también atendiendo a las preguntas que mencionaron, nosotros, bueno, igual particularmente Ecuador, tendemos a creer que muchos de los estándares que se adoptan en el exterior pueden ser directamente aplicables o generarían un impacto positivo en nuestros contextos nacionales, como el ejemplo de implementación de la ley del Reglamento General de la Unión Europea en los países en los que adoptamos ese formato para nuestras leyes de protección de datos. Como puntos positivos o negativos y a favor o en contra de los derechos de competencia que puedan generarse, lo real es que toda ley en general es un hecho generador y los hechos generadores, para bien o para mal, cambian las dinámicas económicas y sociales en las sociedades. Y por último, el fin último que buscan estas leyes es justamente eso, preservar derechos. En lo que respecta al tratamiento de datos, es algo que tiene que darse y es algo que tiene que la sociedad en general reconocer la importancia de lo que sus datos implican y sobre cómo deben protegerlos. En Ecuador tenemos la figura de la responsabilidad proactiva y eso implica que las empresas tienen que implementar poco a poco y bajo su propia autoría aquellos mecanismos que puedan garantizar la protección de datos personales, establecer políticas de tratamiento y evitar estas prácticas que buscan justamente vulnerar con el pretexto de sus actividades económicas. Y una pregunta más que hablaba respecto del consentimiento. Efectivamente, al consentimiento se lo ve como una base legitimadora principal para el tratamiento de datos, pero no es la única. Y es justamente por eso el establecer aquellos parámetros necesarios para definir cuándo tratar datos es legítimo, pese a que exista o no el consentimiento, para que justamente el resto de actividades que involucran el tratamiento de datos puedan realizarse, incluyendo en los ámbitos del mercado. Estos principios justamente pueden ser revisados en todos los tratados y convenios internacionales y también en las normativas aplicables en protección de datos para que puedan ustedes también reconocerlas y puedan justamente entender qué tipo de dinámicas pueden ser aplicadas. El debate continúa y pues justamente como decía Rafael, es importante seguir estableciendo estos espacios de diálogo para poder intercambiar estas experiencias y seguir construyendo criterios que puedan beneficiar a la final lo que se busca, que es la protección de derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a cada uno de los panelistas nacionales y también a nuestros expositores regionales que se sumaron a este conversatorio Protección y Derechos, un conversatorio sobre datos, consumo y competencia. Bien, como último anuncio, quiero comentarles que los certificados de participación vamos a estar enviándolo en el transcurso de los próximos días y agradecerle a cada una de las personas que participaron el día de hoy. Que volvamos a tener otro encuentro como el de hoy y nos seguimos viendo. Un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.